este primer titular que tiene que ver con esta agresión que sufrió supuestamente la pareja del futbolista Rodrigo Burgos, futbolista del Club Olimpia. Ella lo denunció a través de las redes sociales, mostró las fotografías donde se puede ver claramente que recibió una golpiza. De hecho, este jugador ya está imputado y tiene prisión domiciliaria. No obstante, tuvo un permiso especial, tenemos que decir, del juez, que lo dejó salir del país porque fue a jugar con el Olimpia en Montevideo esta semana, el día lunes. Pero ya le pedimos a Aníbal Espínola, nuestro compañero, que pueda darnos un poquito más de detalles, que puedas primero contarnos esta historia, Aníbal, para tener todos los detalles. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Menchi, saludos a la audiencia de Telefuturo. Y es un raro caso de arresto domiciliario el que tiene el futbolista Rodrigo Burgos. Hay que decir que el 26 de diciembre el fiscal Julio Ortiz procedió a la imputación del futbolista por violencia familiar y pidió su prisión preventiva. Hay que decir que de acuerdo a la ley 5.378 del año 2014, que modifica el artículo 229 del Código Penal, establece una sanción máxima de hasta 6 años de cárcel para la persona que es hallada culpable por el delito de violencia doméstica. ¿En base a qué el fiscal Julio Ortiz imputa a Rodrigo Burgos? En base a diagnósticos médicos, como así también al testimonio, a la declaración formulada por la pareja del futbolista, con quien tiene hijos igualmente, comparten hijos. Y aparentemente el motivo de la golpiza se produjo después de que la mujer, según los antecedentes que manejamos, que nos proveyeron, es que encontró en el celular del hombre, de Rodrigo Burgos, algunos mensajes amorosos y que la mujer, la pareja, le recriminó esta situación y supuestamente se vino la reacción del jugador que terminó en la imputación de esta persona. A inicios de enero, él mismo se presentó ante el juez Gustavo Bóveda, quien le aplicó la figura del arresto domiciliario. Sin embargo, el juez, de acuerdo a lo que nos cuentan, el juez ya, Juan Francisco Recalde, le otorga permisos para ir a practicar y para viajar incluso. Pero, ¿por qué decía que es bastante atípico el tema del arresto domiciliario con licencia? Porque primero hay que considerar, Menchi, audiencia, la gravedad del hecho. Y lo segundo, que se debe precautelar la integridad de la persona, de la mujer que está denunciando este tipo de violencia. Y uno y por eso el arresto, ¿no? O la prisión. Y uno se plantea entonces, si uno quiere precautelar la vida de la denunciante, de la mujer, ¿cómo se le puede estar dando licencia para que deje ese arresto domiciliario al denunciado? Claro. Se estila, Menchi, que por ejemplo uno, si es beneficiado con medidas alternativas a la prisión, se le restringe el horario de permanencia en la vía pública, por ejemplo. Pero esta es la primera vez, por lo menos para mí, que uno tiene arresto domiciliario, pero tiene permiso para ir, si vienes a trabajar, ir a practicar, a trabajar y también para viajar al extranjero. Sí, realmente me llamó muchísimo la atención y aprovecho tus conocimientos jurídicos, Aníbal, para justamente confirmar lo que también yo pensaba. Decía, bueno, esto tiene que ver con la cara del cliente, digamos. De acuerdo a la cara del cliente, el juez aplica o no un permiso especial a una medida que no tendría que tener excepciones. Totalmente, señora, no tendría que tener excepciones, porque estamos hablando de la vida de una persona y cuando estamos hablando de violencia doméstica, como primera medida preventiva es la exclusión de la pareja denunciada por violencia. Y por supuesto después viene, atendiendo la gravedad de los hechos, la prisión preventiva en este caso, y si bien si la figura es arresto, representa también prisión preventiva. El juez Gustavo Bóveda, repito, le aplica el arresto domiciliario, le da, digamos, ese beneficio, ese permiso de ir a practicar en el Club Olimpia, por supuesto, y nos cuentan que el juez Juan Francisco Recalde es el que le autoriza a salir del país para disputar su reciente partido en el Uruguay. Intentamos varias veces contactar con ambos jueces, no pudimos dar con ellos, tampoco tiene la obligación de atendernos el teléfono, ¿verdad? Pero quisimos conocer un poquito más detalles acerca de las razones por las cuales le otorgaron estas medidas alternativas, ¿por qué no decir, Menchi?
a Rodrigo Burgos. Y yo creo que tienen que dar una explicación, sobre todo porque, bueno, como ciudadanos tenemos el derecho... Menores. Tiene hijos, sí. Claro, pero lo que pasa es que en esta cuestión se prioriza también el derecho que tiene el niño a ser alimentado por el padre. Si Rodrigo Burgos no trabaja, ¿cómo le va a alimentar al menor de edad? Probablemente ese haya sido un elemento fundamental como para que se otorgue este permiso provisional, digamos, como para que él pueda seguir trabajando y seguir manteniendo a su hijo, porque él tiene una obligación con respecto a los menores de edad. Claro, Tere, pero ¿qué pasa en el caso en que una persona tenga que ir a la cárcel, por ejemplo, porque definitivamente, como en este caso estamos hablando de que tiene una expectativa de pena de 6 años, y suponiendo que lo encuentren culpable, por ejemplo, ¿verdad? Y va a la cárcel, bueno, ahí no se tendría cuando haya una condena. Obviamente, cuando haya una condena. Hay que decir que estamos hablando, porque la expectativa de pena es 6 años, ya se tipifica como crimen. Y María Teresa sabe perfectamente que a todo hecho considerado crimen no se le puede aplicar medidas alternativas a la prisión. De hecho, se le aplicó un arresto domiciliario. Pero vayamos en otro caso, otros padres también que tienen hijos menores y que en la misma situación fueron enviados a prisión. ¿Cómo quedan los hijos menores? Claro, ¿por qué la excepción? Pero el juez es el que tiene la potestad de analizar todos los elementos en juego, y se me ocurre que es por esa cuestión. Habría que ver el expediente. Claro, pero sí se han dado otros casos en los que por el interés superior del niño de ser asistido, porque ¿qué pasaría si Rodrigo Burgos no trabaja, no va a cobrar? ¿Y quién le va a mantener a la criatura? Ese es el punto que por lo general se tiene en cuenta. Entiendo tu punto, solo que, como decía Aníbal, en otros casos donde también hay menores, donde también el hombre tiene que seguir aportando, digamos, para el sustento de la familia, por lo general se aplica. Se dio, ¿verdad? Sí, hay muchos casos en los que se da. Ese es un elemento determinante para otorgar. Por eso es que es tan importante que el juez hable, ¿verdad? Por supuesto, que dé una explicación. Decía Aníbal que intentó hablar con ambos y no tuvimos respuesta. Es nada más que para poder entender los argumentos de estos magistrados para decidir finalmente en este sentido que este hombre pueda tener estos permisos especiales. Pero seguiremos buscando la opinión o el argumento, mejor dicho, de estos jueces para tener la información completa. Gracias, Aníbal, muy amable.